En esta sesión hablaremos sobre el desafío que tiene la producción animal sostenible y el manejo de pastoreo. Bien, eh, una pequeña introducción al tema, ¿no es cierto? Cuando nosotros queremos hacer un sistema pastoril que sea sostenible en el tiempo, se deben considerar siempre todos los elementos que intervienen en la modelación de un ecosistema de pastizales para el pastoreo. Y el éxito de un sistema se relaciona con el diseño predial, donde uno considera los elementos necesarios para generar un manejo y donde los componentes fundamentales son no el dinero, sino que el conocimiento y la capacidad de gestión que uno tiene. Los actores que ejecutan las labores deben tener el conocimiento del manejo del ganado, del crecimiento de la pastura o la pradera, los requerimientos de alimentación y nutrición, además de la capacidad de gestionar cada uno de estos procesos. Pero más importante será tener el entendimiento respecto al entendimiento del sistema, más importante es el compromiso, la responsabilidad, elementos que a veces hoy día son bastante escasos en la sociedad. Digamos, uno observa, digamos, que hay una falta de compromiso y una falta de responsabilidad respecto a los temas que uno trata. La gestión de pastoreo se relaciona con diversas áreas del conocimiento, pero más importante es considerar que este es un trabajo en el cual el arte está involucrado. El arte de concatenar, digamos, de agrupar, de reunir los pastizales con los animales en términos del uso y de sus requerimientos. Ahora, es por ello que siempre un buen pastoreador es un artista finalmente, que basa su trabajo en la observación y en la ejecución de labores que tienen un color, un olor, un sabor, una belleza, una armonía, y por lo tanto, basado en esos aspectos, el pastoreador tiene éxito, porque en realidad él domina eso al momento de manejar su ganado. Y para lograr desarrollar un sistema sostenible, es necesario tener siempre una mirada holística que permita integrar todos los elementos que participan en esta actividad. Y por lo tanto, un buen sistema pastoril es un sistema que se construye, se construye a partir de la construcción, a la elaboración, el diseño del predio para la ganadería. Es decir, uno no puede abstraerse de esta situación. Es decir, uno primero siempre tiene que diseñar en el papel algo, y si en el papel no funciona, en la práctica tampoco va a funcionar. Pero si en el papel funciona, tiene altas probabilidades de que en la práctica funcione. Y así uno diseña el campo para la ganadería, lo construye para la ganadería y en la ganadería hay elementos básicos con los cuales uno tiene que responder, porque en realidad uno tiene condiciones climáticas adversas o benignas, y dentro de las condiciones adversas, una de las etapas de la vida de la ganadería pasa por el invierno, donde la escasez del forraje se relaciona con las bajas temperaturas y el exceso de humedad, y otra es el verano, ¿cierto? Donde puede haber bastante disponibilidad de forraje, abundante, pero con baja calidad, en términos de que tiene un alto contenido de fibra, alto contenido de materia seca y baja digestibilidad. Por lo tanto, no todo, un porcentaje importante de lo que consume el ganado no es aprovechado en producción de carne o leche. El suelo también es un desafío porque los suelos son diversos, son distintos. Nosotros tenemos la característica en el sur de tener suelos de origen volcánico, y por lo tanto estos suelos de origen volcánico tienen una condición especial, que es el tener un alto contenido de aluminio, y al tener un alto contenido de aluminio supone, digamos, que yo debo corregir eso porque es un elemento clave en el desarrollo de las plantas, porque genera la acidez, ¿no es cierto? Y por lo tanto,
el pH ácido y el alto contenido de aluminio hacen que la saturación de aluminio sea alta, y por lo tanto, tanto con pH ácido y saturación de aluminio alta, se genera una reducción en el desarrollo radical y por lo tanto en el desarrollo de la planta y en la absorción de nutrientes. Por eso la enmienda es importante. También son importantes los recursos hídricos. Hoy día, este es un recurso escaso, digamos, en muchas comunidades, en muchos territorios, es un recurso escaso, y por lo tanto esto es un elemento básico que uno debe cuidar, y no solamente cuidar no significa solamente almacenar, sino que debe cuidar la cuenca en su conjunto. La cuenca en su conjunto. ¿Y para qué? Para permitir eh, tener agua en periodos donde no hay precipitación suficiente para generar el crecimiento de las pasturas. Y por lo tanto, en esto no solo nosotros tenemos que saber los requerimientos hídricos de las plantas, sino que también tenemos que entender la gestión de los procesos. Es muy difícil regar bien. No es fácil regar bien una pradera, una pastura. No es fácil porque si ustedes analizan la fotografía que yo les estoy mostrando, este, este aspersor, esta taza que tiene un aspersor, ¿no es cierto?, tiene más de 24 piezas y que pueden fallar. Y por lo tanto, dentro de la gestión uno tiene que estar preparado, digamos, para reemplazarla, para que efectivamente funcione adecuadamente. Y no puede uno empezar a regar cuando ya la pradera está seca. Uno tiene que regar, partir regando cuando las plantas están verdes, para que continúen verdes durante todo el periodo de déficit hídrico. También es necesario para generar un adecuado manejo de pastoreo, eh, reducir los excesos de agua que se producen en los suelos hidromórficos, en suelos y que están sobresaturados, y por lo tanto es necesario extraer esa agua a través de los drenajes previo al establecimiento de las pasturas. Es básico lograr esto para tener una alta productividad. Si no tenemos esto, en realidad la pastura puedo sembrar una pastura y va a cambiar rápidamente su composición botánica hacia las especies que soportan el exceso de agua. Ahora, personalmente, a mí los drenajes con tuberías enterradas o drenaflex, como se llaman comúnmente, no los considero buenos en términos de que son una buena opción para pequeñas áreas, pero para potreros grandes como estos, el tren abierto y a la vista, donde uno ve que escurre el agua, y donde también uno puede parar el agua, retenerla en periodos de déficit, es la mejor opción. Ahora, en ecosistemas hidromórficos, la extracción del agua y el control del pastoreo van modificando el valor pastoral y van modificando la composición botánica. Otro elemento relevante dentro de lo que es el manejo de pastoreo son los cercos y los cercados, que hoy día estos ya pasan a ser prohibitivos, estos cercos, este tipo de cerco antiguo, digamos, ya esto está en destrucción casi, pero este no, prohibitivos en términos de, no de costo económico, sino que de costo ecológico, porque uno tiene que pensar cuántos árboles nativos están en este cerco. Y por lo tanto, y eso es perjudicial para el ambiente, para nuestro ambiente, excepto que sean árboles que se hayan caído naturalmente o que se hayan muerto de forma natural, pero en su mayoría no es así. Por lo tanto, lo que uno tiene que es buscar salir de este esquema donde nosotros tenemos cada 2,50 metros, 2 metros, 3 metros, depende, digamos, de una estaca de nativo. Y
Y por supuesto que dentro de eso uno tiene que tener una estructura y debe responder el cerco y el cercado a una funcionalidad y no a una improvisación, porque en realidad se van rompiendo los cercos, como es lo que pasa aquí, ¿no es cierto? El cerco antiguo se va rompiendo, entonces pongo el cerco eléctrico porque en realidad ya no resiste para los animales. El cambio de cercos de alambre de púa con estacas de árboles nativos debe ser reemplazado, ¿no es cierto?, por cercos eléctricos permanentes con estaca de pino impregnado. Esta es una fotografía de cómo se recibió la estación experimental Maquehue en el área ganadera. Así se recibió con un camino de rodados y otro camino para las vacas, y se transformó, se modificó sacando todos los cercos de árboles nativos con polines, ¿no es cierto?, y cerco eléctrico permanente. Entonces, eso tiene un costo ecológico más bajo, un costo de mantención más bajo y un costo económico finalmente más bajo. La armonía y la funcionalidad deben prevalecer en la estructura de los cercos de los predios, ya sea para rodados, cuidando caminos de rodados o de animales, pero el cerco permanente eléctrico permite, digamos, sostener a la masa ganadera bastante bien. A veces se corta la electricidad, se cae el cerco eléctrico, cae un árbol sobre el cerco eléctrico, se va la electricidad, evidentemente que va a fallar y los animales no lo van a respetar. Pero con la costumbre, los animales respetan bastante bien, aunque no tengan corriente. Los caminos es otro tema en la ganadería de pastoreo. Este camino que está aquí es un camino de rodados, no es un camino para animales. Sin embargo, lo utilizan, como ustedes pueden ver aquí, los animales. El camino, el mismo fotografía anterior la quiero mostrar, porque este camino es menos dañino que ese camino para las vacas. Por eso los caminos deben carecer de piedrecillas que afectan a los animales en la medida que se van enterrando en sus pezuñas y van generando problemas podales. El movimiento del ganado en caminos inapropiados está contra el bienestar animal y las exigencias actuales que tiene la sociedad. Esto, digamos, este es un sufrimiento para los animales, porque en definitiva toda esta piedrecilla que tiene este camino, este es el camino que va de Quillem hacia Selva Oscura, eh, eh, observen ustedes cómo una vaca de 600 o 650 kilos en sus patas va pisando sobre esto y se le van enterrando estas pequeñas piedras en sus pezuñas. Ahora, la improvisación de los caminos es muy frecuente y, por ejemplo, aquí está el camino ahí y se puso este camino acá porque ya el camino se reventó y por lo tanto los animales van ocupando el potrero como camino en el periodo invernal. Y es por eso que uno no puede pensar en que va a ponerle viruta a los animales sobre el camino para que puedan subir a ser ordeñados. Lo que tiene que hacer es programar con tiempo, y ir programando año a año la generación de nuevos caminos, pero caminos que sean o de granito o de arena volcánica, de manera de que los animales caminen suavemente por ese camino y no tengan problemas podales. Forma parte de la automatización de los sistemas de pastoreo las puertas. Las puertas son muy importantes, digamos, porque genera el movimiento entre potreros y permite, digamos, un movimiento adecuado del ganado en un sistema de rotación. Pero este tipo de puertas ya es prohibitivo también. ¿Y por qué? Porque en realidad este es más simple, más fácil y que tiene un costo bastante inferior. El paso del tiempo va modificando las puertas, que es necesario reestructurar en forma permanente con elementos mucho más simples que esto, que es carísimo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, les repito, no económico, sino que económico también, pero lo más importante es el costo ecológico, y la cual se va generando la destrucción y aparecen estas puertas,
¿no es cierto? Que ya este es el vestigio de la antigua puerta y que ahora se transformó esto con alambre de púa, la puerta, la tranca argentina que se llama. Bueno, por eso uno no puede ver esto en un campo de pastoreo donde uno pase el alambre del cerco eléctrico por aquí arriba, porque en realidad hoy día el alambre forrado uno lo puede pasar por abajo y no tiene para qué tener esto, que es una generación de un problema. Viene el viento, lo quiebra, se acabó el cerco eléctrico. O también uno tiene que tener cuidado con dónde ubican las puertas para que no ocurra lo que está ocurriendo ahí. Pues bien, las puertas son muy simples. Una estructura de una puerta debe ser simple y funcional. Y esta es una estructura de una puerta muy simple y muy funcional y que en realidad no tiene un alto costo ni ecológico ni económico. Otro punto importante son los bebederos. Los bebederos que deberían ser circulares, que deben ser circulares, que ya en los campos ganaderos prácticamente todos son circulares, pero siguen existiendo estas bateas, ¿no es cierto?, donde la grifería falla porque el animal se rasca y rompe ahí, falla porque el animal se rasca y rompe ahí, donde cuando falla empieza a reducirse la proporción de pradera que existe en los potreros, porque cada 100 metros o cada 50 metros hay un bebedero, entonces cada vez se va produciendo este problema y es frecuente, y su mantención debe ser frecuente con el objetivo de ir perdiendo agua y pastura, como ustedes pueden ver ahí. Cada bebedero tiene que tener su estructura y debe proporcionar al ganado agua limpia y abundante. Pero bajo esta condición, en realidad lo que estamos haciendo es, estamos en contra del bienestar animal, porque el animal va a tener que pisar mucha agua para llegar a tomar agua finalmente. O estos sistemas donde ustedes ven la grifería por fuera, donde obviamente el animal o lo va a morder o se va a rascar y finalmente lo va a romper. El bebedero móvil es una opción que se utiliza en aquellos lugares donde no existe una red de bebederos permanente porque no existe la suficiente cantidad de agua o la suficiente presión. O el bebedero de estructura sólida, como estos que están aquí, en los cuales se comparte entre potreros, y son estructuras que en realidad son tan sólidas que el animal es incapaz de romper el cemento donde va la grifería. Pero lo ideal es que sea un bebedero circular y con grifería por abajo, subterránea, digamos, de manera que el animal no tenga posibilidad de romperlos. Ahora, las pasturas, después de haber arreglado todo lo anterior, tenemos que arreglar la pastura, ¿no es cierto? Y las pasturas, ya sabemos, bueno, ustedes ya pasaron por su curso de manejo, de pastoreo, perdón, de pasturas, eh, ustedes pueden observar de que la pastura, para ser persistente y productiva, tiene que tener un manejo, y ese manejo lo da el pastoreo infrecuente intenso, como hemos hablado, lo que va a generar una relación gramínea leguminosa como cosa relevante dentro del pastoreo, y donde uno puede sortear una serie de opciones y donde están las pasturas polifíticas, por supuesto. Pero, indudablemente que estas especies no deseadas aparecen, digamos, aparecen por un tema de manejo, y por un tema también de agresividad de las plantas o de manejo de fertilidad y agresividad de las plantas a su vez, como son la romasa y los cardos. Pero el pastoreo puede controlar parte de todas esas especies que invaden, pero en algunos suelos, como por ejemplo este suelo hidromórfico, que es una vega, esta es una vega en la zona de Contulmo, ustedes pueden observar que el animal consumió, pero no fue capaz de consumir todo y quedaron ciertas plantas que no las pudo consumir más. Y ahora, si obligamos a consumir más al ganado eso, en realidad las ganancias de peso o la producción de leche va a reducir mucho. Ahora, los excedentes de las pasturas obviamente tienen que ser bien conservados, no como esto, digamos que miren los efluentes que están ahí, no como esto, pero sí como esto puede ser, o un silo canadiense como este bien hecho. Los excedentes
es una práctica que involucra mucho conocimiento, mucha tecnología y que permite alcanzar altos estándares de calidad, pero esos estándares de calidad solo se logran si uno hace muy bien la labor. Y la principal conservación es el ensilaje en la zona sur. Y ese se da a los animales en pastoreo a través de áreas de suplementación o en los mismos potreros, junto con otros forrajes como son los forrajes conservados. Y eso hay que entregarlo adecuadamente, porque la entrega de alimentos en potreros es siempre una complicación, siempre es un problema. Pero hay soluciones como ustedes pueden ver ahí. Pero también estas soluciones son pésimas, ¿no es cierto? Donde el bienestar animal no es el más adecuado si nosotros tenemos los animales bajo esta condición. Eh, Ahora, tampoco suele ser para el ser humano en los periodos de suplementación las acciones que se deben desarrollar. Y es por eso que uno tiene que pensar que los excedentes, ¿dónde los ubico? ¿Dónde los almaceno? Y las pérdidas aumentan en la medida que la tecnología no se aplica. Por ejemplo, en este caso, entregar el forraje de esta forma, finalmente el animal se echa sobre el forraje, se pierde gran cantidad de forraje, en cambio si uno lo entrega con un desmenuzador, realmente va a tener una solución muy positiva y de poca pérdida, de poca pérdida. Ahora, siempre la pregunta es, ¿qué tipo de animal pastorea mejor? El que es el que es típicamente ávido en el pastoreo, como estas vacas Jersey, o el Holstein, o el Angus, o el Clavel. En realidad, eh, todos los animales pastorean bien, todos pastorean bien, tienen diferentes requerimientos, indudablemente, tienen diferentes requerimientos, nada más que eso, pero todos los animales van a pastorear bien si el hombre promueve un pastoreo adecuado, promueve un control adecuado del ganado y del pastoreo a través de las tecnologías, ¿no es cierto?, que ya ustedes conocen, el Sword Stick, el Racing Play Meter y el Pasture Gauge, que son tres técnicas de medición indirecta que nos permiten a nosotros, ¿no es cierto?, definir la disponibilidad de ingreso y el residuo de salida. Pero más importante no es estar así, sino que es estar mirando lo que están haciendo los animales, es la observación. La observación nunca va a ser reemplazada, nunca va a ser mejor que un instrumento. La observación diaria y permanente de los animales y del comportamiento animal es lo más importante. Y con eso nosotros podemos definir, ¿no es cierto?, nuestros potreros, nuestros cercos eléctricos móviles o permanentes que van permitiendo el control del consumo, pero la decisión de la superficie que yo le voy a dar diariamente la tengo que tomar yo como pastoreador. El cerco eléctrico es un elemento clave en el desarrollo de un sistema pastoril, a veces rústico como esto, pero funcional, es funcional. Uno puede lograr pastoreos de otoño de esta naturaleza, como ustedes pueden observar ahí, pastoreos de verano, así, o promover que los animales consuman todo este forraje excedentario de verano antes de que se inicie la nueva temporada de otoño y primavera. El pastoreo infrecuente intenso es la solución y donde la presión de pastoreo regulada a través del uso del cerco eléctrico es fundamental para que tenga la opción de desarrollar un tapiz vegetal adecuado y donde se pueda, a partir de algo que estaba mal manejado, lograr un buen manejo y una buena pastura. No todas las especies van a ser consumidas, como ya se los mostré, pero sí podemos decir que podemos mejorar ese consumo. Y otra cosa, el reciclaje, la distribución, la digregación de las bostas. Con el pastoreo controlado logro digregar las bostas en forma más adecuada, ¿cierto? Y que obviamente según la época del año será su consistencia, y si no logro hacerlo con los animales, podría hacerlo mecánicamente también con una simple
rastra de goma. Todos los elementos que yo les he mostrado aquí es un poco el resumen de nuestro curso, y que son estos más otros que hemos visto antes, son necesarios para lograr un buen manejo de un pastizal y donde está involucrado el ecosistema en su conjunto, con el hombre, con los animales, con las pasturas, con el ambiente, con los árboles, con la tecnoestructura, etc. El arte de pastorear siempre va a requerir una capacitación permanente de los operadores en términos de que ellos y a través de la retroalimentación que uno tiene con ellos, aprender, digamos, de cómo ir pastoreando los diferentes tipos de praderas con los diferentes tipos de animales. Eso nunca uno debe olvidarlo. Hay una retroalimentación entre las personas, hay una forma en que en cada campo uno enfrenta este tema y por lo tanto eso es lo bonito de este arte que es pastorear. El manejo de pastoreo es un desafío para una producción animal sostenible, absolutamente. Recuerden que a través del manejo de pastoreo podemos mitigar las emisiones de metano, podemos aumentar la secuestración de carbono, pero solo si hacemos un correcto pastoreo. Si no, no va a funcionar. Si no, no va a funcionar. Ok. No sé si tienen algún comentario. Bueno, si no hay ningún comentario, vamos a dar por finalizado el curso y nuestra clase de hoy. Y espero que Gracias, profesor, por el curso. gracias a ustedes por su Muchas asistencia. gracias. Y espero que nos veamos en alguna oportunidad aquí en los próximos días, que creo que vienen tiempos bastante mejores, digamos, para después de esta pandemia y que podamos tener clases en terreno. Que esté muy bien Chao, y profe. espero que le Muchas haya gracias. servido estas presentaciones. Adiós. Muchas gracias por el ramo, profe. Ya, ok. Que esté bien. Adiós. Adiós. Gracias.